Muchas gracias. ¿Cómo van? ¿Día largo? ¿Va bien? ¿Listos? Bueno, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Ya han hablado mucho de inteligencia artificial, pero especialmente vamos a ver cómo está América Latina. Primero, una primera pregunta es, ¿quién de ustedes usa Perplexity? Levante la mano. ¿Quién usa Gemini? ¿Y quién usa Grok? Exacto. Siempre pasa lo mismo. Voy hablando y va disminuyendo el porcentaje. Obviamente ChatGPT, eso está pasando mucho. Entonces primero vamos a hablar primer mensaje es que la inteligencia artificial generativa es un pedacito de toda la inteligencia artificial que hay. Entonces no se queden solamente con que existe la generativa que ustedes usan en el día a día, sino que hay muchas aplicaciones que pueden ser beneficiarias de inteligencia artificial, pero no de la generativa, de otro tipo de inteligencia artificial, como por ejemplo Deep Learning o Machine Learning con técnicas más especializadas. Entonces eso es muy importante. La base de todo es datos, 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 datos. Y la calidad del dato es muy importante, porque sin eso estamos muertos. No hay buena IA si no hay buenos datos. ¿Listo? Es un mensaje muy importante. El otro es que estamos viviendo un momento de cambio apoteósico. Ese momento de cambio es lo que nos va a reflejar próximamente un mundo que yo le veo por ahí en 8 a 10 años que va a tener todos estos ingredientes. Vamos a tener chats totalmente personalizados. Cada uno de ustedes va a tener un chat, una mentoría especializada, 24/7, con todos los datos. 2, vamos a tener carros autónomos. Ya los hay en algunos lugares, especialmente de Estados Unidos y de Asia, pero vamos a tenerlo masificado en los próximos 10 años. Hay una empresa que se llama Waymo, que está avanzando mucho en Estados Unidos. Hay otra empresa en Asia que también está avanzando mucho. Y vienen ahorita los robotaxis de Elon Musk, que vamos a hablar mucho de Elon Musk porque tiene muchos temitas de los que vamos a hablar. El otro es, vamos a tener humanoides, ¿cierto? Los humanoides son muy importantes porque además van a ser un factor determinante en el futuro del trabajo también. Si mezclan Machine Learning, si mezclan en general inteligencia artificial con robótica y con computación cuántica, este mundo va a ser muy diferente en los próximos 10 años. Muy, muy diferente. Vamos a tener además sensores en todas partes y aún más data, por lo tanto. Y vamos a tener un tema muy importante, son los implantes. Por ejemplo, Neuralink, que también es de Elon Musk. Esos implantes ya están beneficiando a personas cuadraplégicas o tetraplégicas. O sea, ya no es que caminen, pero ya están haciendo cosas que antes no podían hacer. Están jugando Call of Duty en un computador. Personas que no pueden moverse, solamente con el implante. Están haciendo unas cosas impresionantes. Y esto, en los próximos 10 años, va a haber de verdad un cambio en que se va a poder caminar siendo cuadraplégico en ciertas condiciones. Entonces vamos a ver unos cambios muy importantes en los próximos 10 años en todos los sectores. Y hay un tema muy importante a tener en cuenta, y es que esto es dinero, mucho, mucho dinero, y eso implica importancia geopolítica. ¿Por qué? Porque la geopolítica afecta desde hace muchos años, y especialmente cuando uno habla de soberanía digital, cuando habla de infraestructura digital, uno empieza a hablar mucho de geopolítica también. ¿Se acuerdan de esto? Esto fue hace unos años, el tema de Cambridge Analytica con Facebook y pues la pelea eterna de la infraestructura de 5G en Asia versus Europa y Estados Unidos y bueno, en Occidente en general. Es decir, que es una pelea de antes, no es de reciente, sino que la inteligencia artificial pues tiene sus características que cambian absolutamente todo. ¿Por qué? Porque la IA es poder. El poder para un país o por una región se va a beneficiar mucho dependiendo de las capacidades que tengan inteligencia artificial y computación cuántica en los próximos años. ¿Y eso qué implica? 1, en temas de seguridad. 2, en temas de productividad empresarial, todo el sector privado. Y 3, en temas de eficiencia operacional del sector público. Todos nos vamos a beneficiar. Entonces, si uno mitiga los riesgos, beneficiar. ¿Qué pasa entonces? Que esto no es nuevo tampoco. Vladimir Putin en el 2017, o sea, antes de ChatGPT, que fue en 2022, en el 2017 dijo esta frase: quien lidere el tema de inteligencia artificial va a ser el que manda en el mundo. 2017. Y eso implica que muchas políticas públicas
de estrategia y de ciberseguridad en el mundo entero surgieron a raíz de esa época 2015 hasta ahora. Es decir, hace mucho tiempo, ¿verdad? Ya hace muchos años. Y esto es una newsletter de China. China empezó a hacer su estrategia en el 2017 también, de inteligencia artificial. O sea que las grandes potencias estaban pensando en esto mucho antes de ChatGPT, ¿cierto? Lo que pasa es que tiene muchos elementos la inteligencia artificial que entran a jugar en el juego geopolítico. Y esto implica dos cosas. Uno, si ustedes miran de abajo para arriba, minerales. Los minerales son importantísimos para el tema de inteligencia artificial y quien tenga los minerales tiene un factor determinante en el juego geopolítico del mundo. ¿Quién tiene litio en América Latina? Exactamente. ¿Quién tiene cobalto? También, Chile. Entonces, y bueno, silicio, varios lugares. Eso significa que quien tenga esos minerales tiene un juego geopolítico. O, si lo ven por el otro lado, las grandes potencias le están echando el ojo. ¿Listo? Ese es un tema importante. Agua. ¿Por qué agua? Para enfriamiento. Entonces, todos los servidores que están nutriendo todos esos temas de data centers para la inteligencia artificial necesitan refrigeración y para refrigerar necesitan agua. Y esa agua, pues necesitan mucha agua. Entonces, eso es un tema importante. ¿Alguien conoce el proyecto Stargate en Estados Unidos? 500 billones de dólares. Billones de dólares. Esto es con OpenAI, con Cisco, con Oracle, con varios jugadores. Esto que están haciendo, lo que están haciendo es reciclar el agua permanentemente. No la dejan salir para que tengan un tema de sostenibilidad del agua. Eso es un tema muy importante, la sostenibilidad. El otro son GPUs o bueno, semiconductores. ¿Quién acaba de anunciar que llegó a una valoración de 4 trillones de dólares? Nvidia, ¿cierto? 4 trillones de dólares, la empresa más valorizada en la historia de la humanidad. Eso es impresionante y eso es la infraestructura detrás de lo que ustedes usan en el día a día. Datos, muchos datos, data centers también. Entonces, muchos datos. Necesitamos de nuevo datos más de mayor calidad y es un problema que estamos teniendo seriamente y vamos a tener cada vez más. Los LLMs, los modelos de lenguaje natural, que ahora también no son los Large Language Models, sino también los Small Language Models, que va a ser cada vez más importante además. Entonces, eso también lo deben tener en cuenta, los diferentes modelos. En un futuro, los Quantum Models, con combinación de inteligencia artificial con Quantum, con computación cuántica, y lo que ustedes usan en el día a día, aplicaciones, ¿cierto? Aplicaciones, muchas aplicaciones. Este juego, entonces, hay dos grandes potencias que están jugando el macro ajedrez o el RISC, si lo quieren decir, el RISC de inteligencia artificial. Estados Unidos y China. Hay otros jugadores, claramente, y hay una isla en la mitad de este problemita, que es Taiwán, ¿cierto? Por el tema de semiconductores. Entonces, China pues tiene su Silk Road, su ruta de seda, que es su estrategia de geopolítica a nivel macro, pero además ahora tiene la Digital Silk Road, que ustedes en Perú están muy metidos en este tema. Y pues ahí entra un juego geopolítico gigante. Si ustedes ven esto, ustedes lo que ven se refleja es la importancia tan increíble que es saber ese ajedrez, dónde están jugando las grandes potencias. Si ustedes miran dónde están las cosas, hacen un mapa de dónde está el agua, dónde están los minerales y van a entender muchas cosas. Y es una carrera de gigantes. El otro mensaje es que siempre deben mirar quién está jugando, pero en dónde juegan. Recuerden siempre analizar también jugadores de Asia. No se queden solo con Occidente. Entonces miren qué está haciendo Baidu, SenseTime o Alibaba o obviamente DeepSeek ahora. Entonces no se queden solamente con el mercado europeo o de Estados Unidos o de América Latina, sino miren más allá. Siempre revisen muchos aspectos. ¿Alguien conoce muchos de estos? Bien, ¿no? Primer mensaje, búsquenlos. Estos son los que deben buscar primero. Consejo, métanse a LinkedIn y sigan todas estas empresas para ver qué están haciendo en el día a día. Todo esto. Son inversiones billonarias. O sea, esto es interés gigante. Son inversiones que están haciendo o este año o en los próximos 3 años. Empresas
muy, muy grandes, que no son solo de Estados Unidos, sino también de Europa o de Asia. Hablamos de billones y eso es mucho dinero. Si yo no sé hacer, ¿qué hago? Lo compro. Entonces muchas empresas lo que hicieron fue eso, o me alió con alguien. Microsoft estaba atrasado mucho en la guerra de inteligencia artificial. ¿Qué hizo? Se alió con OpenAI. Inmediatamente, muy inteligentemente además. Y así siguen haciendo esto. Hoy, bueno, ayer, no sé si vieron una empresa que trató de comprar la OpenAI y Google le ganó la pelea de la compra. Pues no la compró, sino que se cogió al CEO, al gerente, al presidente. Es una guerra comercial increíble. Y así vamos a ver muchas noticias todo el tiempo. Y esto es el resultado. La mayor valorización de mercado son las grandes empresas tecnológicas. Ahora llegamos a lo que les decía, 4 trillones de valorización NVIDIA. Es decir, que tenemos que pensar cuando estamos hablando de geopolítica o del escenario global, estas preguntas tenemos que hacérnoslas. 1, ¿dónde está la producción de semiconductores? 2, ¿dónde está el agua? ¿Dónde están los minerales, obviamente? Si hay o no energía y qué tipo de energía, porque estamos hablando mucho de energía ahora nuclear, con los mini reactores nucleares que están comprando incluso Amazon, Microsoft y Google, están comprando mini reactores nucleares para esto. ¿Dónde están los data centers? ¿Y dónde está la I+D+I y el talento necesario para todo esto? Y ahí entramos a jugar ya el tema de América Latina. ¿Dónde podemos jugar? ¿Tenemos minerales? Ustedes sí. O sea, Perú sí, Chile sí. ¿Listo? Ahí pueden jugar. ¿Dónde hay agua? Colombia tiene mucha agua y hay otras regiones de América Latina que tienen mucha agua. ¿Dónde está el I+D+I talento? Eso ahí también podemos jugar. Porque gracias a ustedes y gracias a Fleet, además, es que se está generando ese talento permanentemente en escenarios de América Latina. Necesitamos incrementarlo y duplicarlo, triplicarlo o acelerarlo mucho más, pero esto es un juego que debemos hacer. Ahí sí creo que América Latina debe jugar. En temas de ciberseguridad, pues obviamente indispensable tener las herramientas de ciberseguridad y todo el tema de no solo capacidades, sino pues no solo ataques, sino de defensa, ¿no? Ustedes ven, Estados Unidos lo atacan diariamente y viceversa. Todo es una guerra, ciberguerra, con los 4 países. Entonces está Irán, China, Corea del Norte y Rusia. Entonces es una pelea cibernética permanente. Cuidado con las infraestructuras críticas, que es importante. El menú de geopolítica incluye muchas cosas y lo hemos visto ahora con las nuevas políticas de Estados Unidos y pues de otros países, que esto implica muchas cosas. Aprovechar los aranceles para hacer o jugar el juego geopolítico, controles de exportación, inversión en fabricación nacional de chips e infraestructura. O sea, yo obligo o sugiero sutilmente que vengan a trabajar a hacer los chips y semiconductores en el país. Entonces Estados Unidos está haciendo eso. El mandato de tecnologías locales. Entonces, si yo quiero implementar alguna cosa, lo hago local. Entonces también, eso también le pega a soberanía digital. Y alianzas entre naciones afines. ¿Qué está en juego? Muchas cosas. Está en juego, 1, la democratización o no de la inteligencia artificial, la dependencia tecnológica de los países, una gobernanza global o fragmentada de inteligencia artificial, que eso también va a cambiar mucho. Entonces, la gran pregunta de todo esto es, ¿y entonces nosotros qué vamos a hacer? América Latina, ¿cómo va a jugar en esto? Que hay 2 megapotencias y todo lo que hemos visto. Entonces, ahí es la gran pregunta que nos debemos hacer de verdad urgente. Y gracias a Dios ustedes están acá, porque ustedes son jalonadores de ese cambio o de ese rol geopolítico que vamos a hacer en América Latina. Primer mensaje, América Latina no es que esté sola o no haya hecho nada. Hay muchas empresas que están haciendo inteligencia artificial en este momento. Muchas. De muchos lugares. Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Chile, República Dominicana, incluso regiones que uno nunca se imagina que están. Hay muchas empresas que están haciendo esto. Sí, primer punto. 2, el índice latinoamericano de inteligencia artificial, dicen que hay unos países más avanzados que otros y esto hay que mitigarlo. Como región tenemos que avanzar en que los más atrasados de este listado estén pendientes de acelerarse, porque si no quedan con una brecha muy, muy grande de cerrar, muy difícil de cerrar. Esto es del CENIA, no sé si conocen el CENIA, el Centro de Inteligencia Artificial de Chile.
Aquí hay un estudio que es de NTT, que es muy, muy interesante. Este estudio de inteligencia artificial, eres de NTT, de inteligencia artificial en América Latina, que es muy bueno. Lo sacaron recientemente, el de este año. Y aquí deben tener en cuenta estos factores para que vean cómo está América Latina de un tema genérico. Uno, si hay un más aumento de inversión extranjera, de inversión de inteligencia artificial en nuestros países, ¿ok? En América Latina. Es un buen mensaje. Dos, los asistentes virtuales / agentes de inteligencia artificial están creciendo mucho y van a seguir creciendo. Pero entonces ahí un primer mensaje es, ¿quién de ustedes ha hecho su propio agente? Muy poquitos. La misión es que después de todas estas conversaciones de Fleet, se vayan a hacer su propio agente o vayan a aprender con vibe coding o low coding, no importa, lo que sea, pero aprendan a hacer su propio agente. ¿Listo? Para hacer. Y sí está creciendo el impacto en el tema productivo de inteligencia artificial en la región. Pero los retos se mantienen. Son los mismos retos todavía. Seguimos en escasez de talento, por eso, por favor, hay que aprender. Y todos debemos aprender todo el día, porque esto cambia cada 5 meses. Entonces, hay que reaprender todo el tiempo, permanentemente. Dificultades en la integración de datos, gran problema. Yo lo vivo todo el día, todos los días en Ágata, porque pues, nosotros trabajamos datos todo el tiempo de entidades públicas en Colombia y eso es un gran problema. Y el sector privado nos pide datos de lo público que también es difícil conseguir. Entonces, eso de integración de datos, interoperabilidad, es igual de importante a la calidad del dato. Lo otro es la falta de claridad estratégica, es una barrera identificada para las empresas y eso también necesita cultura dentro de las organizaciones. O sea, no solo es un tema de tecnología, sino un tema muy grande de cultura organizacional. Retorno a la inversión, para mí, uno de los grandes retos es convencer, o bueno, más bien probar que si haya un ROI, un retorno a la inversión, de las inversiones que se están haciendo, especialmente en el sector público y privado en nuestros países. Todavía, la verdad, no está tan claro, especialmente en agentes de inteligencia artificial o lo último que hay, todavía el ROI no se ha visto tanto. Toca medirlo mejor. Toca medirlo, primero medirlo y segundo, medirlo mejor. Entonces eso. Hay mucha información que por tiempo no podemos, pero el estudio es muy bueno, se los recomiendo mucho. Aquí lo importante es que sí se está usando cada vez más pilotos de inteligencia artificial, pero una cosa es tener pilotos y otra cosa es masificación de inteligencia artificial en las organizaciones. ¿Por qué? Por un tema y es los costos. Tenemos que mirar muy bien, aprender a costear la inteligencia artificial, porque los costos de nube se incrementan en un minuto. Los costos que hay detrás de hacer un agente pueden que sea fácil hacerlo, pero en realidad los costos de mantenerlo puede ser un tema. Entonces, aprender a costear es otro gran reto que tenemos, no solo en América Latina, sino a nivel global. Entonces, esto. Exacto, costos de implementación y mantenimiento. Número 1, yo también estoy de acuerdo con el estudio. Es muy importante tener en cuenta esto. ¿Qué estamos usando? Pues todo el mundo está usando ChatGPT. Definitivamente. La mayoría es ChatGPT, mensaje, prueben más cosas. No se queden con una. Sigan probando. Tengan espacios seguros de prueba en sus organizaciones, en la universidad, en donde estén trabajando, donde sea. Prueben muchas herramientas diferentes. ¿Y qué queremos entonces? En estos 4 minutos que me quedan, solamente voy a decir mensajes para América Latina. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo quisiera que América Latina hiciera para que nosotros estemos jugando en el mundo de inteligencia artificial? 1, necesitamos tener apuestas regionales entre todos. Es decir, que tenemos que hablar más. Y hablamos mucho en el BID, en la OCDE, en la CAF. Hablamos en muchos escenarios, pero no nos ponemos de acuerdo a acciones concretas o apuestas concretas. Entonces, 1, apuestas regionales. 2, necesitamos mejorar la infraestructura. Sin internet y sin datos no hay nada. Entonces, es un gran problema todavía porque tenemos 108 billones de dólares necesitaríamos 108 billones de dólares según el BID para tener infraestructura de internet buena en América Latina. Hay que invertir mucho más. 2, datos, pero repetiría aquí, todo lo pondría en datos. Calidad del dato, infraestructura de datos e interoperabilidad, súper importante. Sostenibilidad. Entonces, ¿tenemos que hacer infraestructura? Sí. ¿Tenemos que hacer inteligencia artificial? Sí, pero sostenible.
Eso es muy importante. La brecha se está creciendo en vez de disminuir. No solo en temas de países, sino en ciudades, en empresas e incluso en personas. Yo aquí veo muchas mujeres y estoy muy feliz por eso, porque la brecha entre mujeres está aumentando en vez de disminuir por temas de inteligencia artificial. Entonces, por favor, felicitaciones a todas las que están acá, pero aprendan e incentiven que más mujeres estén metidas en este mundo de tecnología. La democratización también implica a veces tener modelos propios. Y el CENIA, el Centro de Inteligencia Artificial de Chile, creó su propio modelo, pues que es un modelo latinoamericano en realidad para el tema de idioma español, que es un tema muy importante para un LLM que sea nutrido o se entrene con mucha información de la región y en español. Eso es. Estándares, y ahí es un juego internacional, pero tenemos que hablar el idioma internacional. Eso significa que tenemos que estar en los escenarios donde se discuten los estándares de inteligencia artificial para pues, jugar, para estar en la conversación. Gobernanza, eso es muy importante y ahí hay varios temas. Uno, en efecto, lo que les mencionaba, hablamos mucho. UNESCO es muy participativa, CAF, BID, nos la pasamos en reuniones, eso es muy bien, hay que conversar, pero hay que tratar de hacer un plan de verdad con acciones concretas y con dinero. Hay que acelerar esas apuestas. El otro es fomentemos el uso ético y la seguridad. Hay que invertir mucho en ciberseguridad, muchísimo, porque hay un gran vacío en ese tema todavía. Y más con la inteligencia artificial actual que está perfeccionándose, especialmente con generativa, que no sabemos qué es real y qué no. Y vamos a hacer cada vez va a ser más difícil saber qué es real y qué no, con el tema de los deepfakes. Entonces, eso también implica temas de seguridad y de cultura de la inteligencia artificial. Aceleremos la reconversión laboral. Con esto sería feliz que se queden ahí en la mente. Y es que primero, todos debemos aprender todo el día. O sea, cada 3 meses hay que volver a aprender cosas. 1, 2, a nivel de políticas públicas de la región, América Latina debe acelerar esto porque si no, nos quedamos muy, muy, muy rezagados y va a haber en mi humilde opinión, va a haber un bache muy grande entre los que van a trabajar y los que van a quedar sin empleo si no hay esa reconversión laboral. Entonces hay que acelerar mucho esto. Y todos debemos aprender y reaprender permanentemente. Ese es el mensaje principal de esto, porque debemos saber qué es y para qué sirve la IA, pero especialmente qué no es la IA o para qué puedo utilizar otras cosas que no sean la inteligencia artificial. ¿Cómo capturamos el valor de la inteligencia artificial y redistribuimos ese valor en la sociedad? Debemos ser democráticos en todo este mundo de inteligencia artificial porque si no, estamos aumentando la brecha en vez de disminuirla. En resumen, tenemos que aprovechar la inteligencia artificial, pero mitigando los riesgos y aprovechando todo el potencial para la región. Muchas gracias.